4 del 1 al 3 y luego vamos a leer del 17 al 19. Esto el Señor lo puso en mi corazón esta semana y he leído y he pedido al Señor sobre esto y yo sé que viene palabra de nuestro Dios. Amén. Lea conmigo, mi amado hermano, Hechos 4 del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una, podemos decir, religión o hasta un partido político. Eran los descendientes del profeta Sadoc. Entonces, ellos profesaban o decían que no existía la resurrección, que no existían los ángeles y no existían espíritus. Entonces, hay dos tipos en la entrada principal que se llama de la Hermosa, predicando con un chavalo que tenía 40 años de estar inválido, hablando de la resurrección. Entonces entraron los saduceos con los sacerdotes. ¿Y quién más dice? Hablando ellos al pueblo. ¿A quién hablaban? Al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Amén. Ahora váyase al 17 y vamos a leer el 17 y 19 de ese mismo capítulo 4. Dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Oh santo. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesucristo o de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Gloria a Dios. No se me da. Amén. Dice: el enemigo quiere callarte. Satanás, la serpiente antigua, como le quieran llamar, el diablo, quiere callarte. Quiere poner una mordaza en tu boca. No quiere que hables. Amén. Amén. Él no quiere que usted hable. Y entonces está Pedro y Juan predicando, hablándole al pueblo, y vinieron y los agarraron, los encerraron para que no hablen. El enemigo te quiere encerrar para que no hables. ¿Amén o no amén? Amén. Y los encerraron para que no hablasen. Y los dejaron toda la noche en la cárcel. Y al día siguiente hicieron una reunión. ¿Saben? Todo el pleito, todo el problema fue porque Pedro y Juan iban a la hora novena, o sea a las 3 de la tarde, camino al templo, y pasaron a un lugar donde habían puesto un paralítico que tenía 40 años de estar ahí. Dice la palabra que desde que nació es paralítico. Y entonces él queda viéndolos donde vienen y les pide algo. Y él llega y le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Entonces el paralítico se levanta y entran con ellos dos al templo. Y se paran en el pórtico de Salomón. Y ahí empiezan a enseñar al pueblo. El pueblo está viendo a ese paralítico que tiene 40 años de estar pidiendo unos colones, estar pidiendo limosna. Colones no, ¿verdad? Estar pidiendo limosna. Y dicen: qué gran cosa han hecho ellos. Y entonces ellos les dicen: no malentiendan, no somos nosotros. Es en el nombre de Jesucristo. Hacemos esto en el nombre de Jesucristo, el cual ustedes mataron
decidieron por el ladrón, por el asesino, mas no sabían lo que hacían, les dice ellos. Y están enseñando en eso cuando entonces el diablo dice: esto no puede continuar más, esto no puede seguir más, tenemos que pararlos. Y vienen los sacerdotes con la guardia del templo y los agarran y no les dejan enseñar, los encierran, y al día siguiente les dicen: ¿con qué autoridad hacen ustedes esto? ¿Saben qué es lo más interesante? Que los sacerdotes eran los conocedores de la palabra. Ahí estaban los fariseos y los saduceos. Los escribas estaban con ellos, los que guardaban el templo, los que conocían, los que tenían las profecías escritas en todos, desde Samuel, Samuel dice la palabra ahí, dice desde Samuel hacia acá. Los profetas han venido anunciando la venida de ese Mesías, la venida del Salvador, la venida del que va a traer vida, la venida del que resucitó, el cual ustedes mataron, pero él resucitó, está vivo y sigue haciendo milagros, y este hombre es testigo de eso. Y no quiere que enseñen en ese nombre, no quiere que hablen en el nombre de Jesús. Y los que lo conocen, han leído las profecías, tienen la palabra, están en contra de eso. ¿Saben qué es lo más duro? Que en estos días se da. La religión no permite a los hermanos predicar. No puede predicar, usted no puede hablar de eso. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, sabían que Pedro y Juan eran del vulgo, no eran letrados, no eran personas. Vea, váyase rápidamente, ahí mismo en el libro de Hechos. Primero vea 4, Hechos versículos 5 y 6 de ese capítulo 4. Vea quiénes estaban reunidos con ellos. 5 y 6, aleluya. Gracias, Señor, mis ojitos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, oiga, los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los que manejan la palabra. Y esos eran los que le estaban prohibiendo a Pedro y a Juan hablar de ese nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo. ¿Qué leíamos la vez pasada que estábamos predicando? ¿Qué decía el Señor? El que ha creído en mi nombre será salvo. ¿Cierto? Eso hablábamos. Entonces no nos dejaban hablar de ese nombre. Ahora vean qué interesante. Váyanse al versículo 13. Ahí mismo. Dice el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben? Es increíble, pero cuando veo esto, viene a mi memoria: usted no puede predicar porque usted no es letrado, porque usted es del vulgo. Usted no puede predicar. El enemigo quiere callarte y usa la religión para callarte. El enemigo usa la religión para callarte. Hay un espíritu de religiosidad en las iglesias donde ya no permiten a alguien que hable la palabra. Pastora, usted no puede, hermana, usted no puede hablar porque su marido anda en cosas incorrectas. Hermano, usted no puede hablar porque su esposa anda en cosas incorrectas. Hermanos, ustedes no pueden seguir siendo aquí líderes en la iglesia y hablar de la palabra porque sus hijos no dan un buen testimonio. Y los quieren callar por la religiosidad que hay. ¿Qué culpa tienen ellos de que sus hijos anden haciendo cosas incorrectas? ¿Qué culpa tiene el hermano de que su esposa ande algo incorrecto? O de la esposa que su esposo ande algo incorrecto. Que predique, que hable. A ellos van a escuchar sus hijos, a ellos va a escuchar su esposo, su esposa. Pero la religiosidad no les permite. Entonces no pueden. Usted no puede hablar de la palabra. Usted no vaya a predicar allá porque usted no da buen testimonio.
Y le digo algo, la gente en el mundo le importa nada que usted ande en cosas buenas o no buenas. Quienes se fijan y señalan es en la casa de Dios, es en la iglesia, son los hermanos, ¿sí viste? Andan en un espíritu de chisme y de murmuración terrible, y entonces poco les falta para por mi culpa, por mirar culpa. ¿Sí? Poco le falta para eso. No es un chisme, es para que oremos por aquí. No es un chisme, es para que oremos. Y ahí andan, pastor, fulano tal no puede más porque su esposa anda en algo incorrecto. No puede seguir hablando de la palabra. Él, ¿por qué? No, pastor, no puede ser posible. El esposo de la hermana fulana anda en algo incorrecto. Lo vimos saliendo de un chispero allá. De un bar. Chispero. Esa hermanita no puede dirigir más. Y condenamos a la hermana. Condenamos a la condenada, dijo alguien. Condenamos a la hermana porque el esposo decidió apartarse. Y la pobre mujer está doblando rodillas para que su esposo regrese a los pies de Cristo. Y lejos de estar orando por ese hermano para que regrese a los pies de Cristo, empezamos a empujar a los dos. Se fue él, que se vaya ella también. En pecado han de andar, que se vaya. El mundo no le importa nada. Usted no ve a los otros ahí en el mundo diciendo, viste, aquel que hermano es. No. Son los que están en la iglesia, los que conocen del Señor, los que dicen ser seguidores de Cristo, que se meten en chisme y en murmuración para estar hablando de los hermanos que les está pasando situaciones difíciles. Los que andan en el mundo les importa un comino, les importa nada. Les importa un vegetal. Andan preocupados de si Saprissa ganó o no ganó. Andan preocupados por eso. Andan preocupados de que ya viene el aguinaldo, de que ya viene esto, de que cuánto me va a llegar, de que necesito comprar X o Y cosas. Sus mentes andan en otra cosa. No les importa nada. Entran y se meten en un chispero y salen del chispero y no les importa quién está en el chispero tomando. Se hacen todos, hay amigos, todos abrazados. Y la iglesia tratando de callar a los que están predicando. La iglesia tratando de callar a los hermanos. Usted no puede hablar de la palabra porque usted no tiene un título para predicar. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no, está bien, todos tenemos que tener un orden. Amén. Pero a veces se nos va la mano. Se nos va la mano en la iglesia. La religiosidad no nos permite avanzar más. Y queremos callar a los que predican. No los calle. ¿Qué dijo Jesucristo? Llegaron los discípulos y dijeron: Maestro, hemos encontrado un hombre que en tu nombre echa fuera demonios de allá. Y se lo hemos prohibido porque no nos sigue, no anda con nosotros. ¿Y qué dijo el Señor? El que no esparrama, recoge. O al revés. El que no recoge esparrama. No se lo prohibáis, le dijo el Señor. Déjalo que siga. Amén. Amén. ¿Saben? No podemos ver a alguien predicando la palabra porque entonces entra el temor de los fariseos, saduceos. No, ¿sabe? Cuando usted lee esta parte de la Biblia, llega una parte donde dice: ¿no ves? Que todos van tras de Él, todos van tras Jesús, no tenemos nada. Se nos está quedando el templo vacío. Todos están siguiendo al que habla la palabra de verdad. Ese es el temor. Por eso es que mucha gente no deja que otro predique, no deja que otro hable. A mis oídos llegaron una vez unas palabras como: vaya, predique a otro lado, donde usted vive. Y yo, en un barrio, en un cantón de 250,000 habitantes, están peleando porque aparece un pandereta predicando. Si su iglesia llega a tener el 10%, llega a ser una de las iglesias más grandes de Costa Rica. El 10% de 250,000 personas, ¿cuánto es? Hágale números.
y estamos en una preocupación porque alguien abrió una esquinita donde empezaron a orar. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están hablando ahí? ¿Qué están diciendo ahí? No pueden hacerlo, ustedes no pueden hacerlo. Ustedes no son reconocidos, no pertenecen a ninguna denominación. ¿Quién nos está guiando? ¿Quién nos está hablando? Y el Señor abrió diciendo: yo soy el guía, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha vencido, el que resucitó de los muertos, el que ha traído vida, el que les ha dado la palabra. Aquí está la palabra que nos enseña y nos guía. Y no sacamos el tiempo para preguntarles tan siquiera: ¿usted está estudiando? ¿Usted estudió? Tal vez el otro está metido en un seminario teológico, en silencio, trabajando en silencio, pero empezamos a tirar piedras al techo. No dejamos a los demás hablar la palabra del Señor. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no necesita nada más que eso: ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Abrir la boca. Muchas veces tan siquiera no son ni los de la iglesia, no son ni los hermanos, no es ni la familia, sino que hemos llegado a creer todo lo que hemos oído. Y yo no puedo hablar de la palabra porque no he andado bien, y que usted está haciendo cosas malas. No, pero mis hijos hicieron algo incorrecto, en el pasado hice cosas malas y me han dicho que se dieron cuenta que yo robé, me han dicho que se dieron cuenta que yo hice cosas incorrectas. Entonces eso fue el pasado. Ya el Señor lo sanó, ya el Señor lo limpió, perdonó sus pecados. Para eso vino Él, para perdonar los pecados, para quitarlos, para desarraigarlos. Pero el enemigo trae el pasado para cerrarle la boca, y algunas personas no se creen aptos porque el enemigo viene con esa mentira. Él quiere callar nuestra boca. ¿Saben? Hoy le digo una cosa, mi hermano: no calle su boca. Empiece a hablar, empiece a declarar, empiece a decretar en el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, el cual los religiosos, el mundo, Satanás, no quiere que usted predique de ese nombre, no quiere que usted hable de ese nombre. Pero ahí están afuera, celebrando a los muertos. El mundo está celebrando a los muertos. Ellos sí se organizan. En estos días que estuve ahora allá por Pérez Celedón, ayer si no me equivoco, estaba cenando y de pronto en el restaurante entraron un montón de niños gritando: confite, no sé qué. Yo: Espíritu Santo. Allá están organizados y están enseñándole a los niños que los muertos les dan confites. Aquí también, allá también, y nadie pelea, todo el mundo está enseñando. Pero nosotros, el pueblo de Dios, peleamos y andamos ahí, fábricas, dentro de la misma iglesia. Ustedes no pueden predicar hasta que no sea así. Está bien. Busquen la palabra del Señor, instrúyase. Si tiene que buscar un seminario, vaya a un seminario. Si tiene que ir a la iglesia buscar a alguien que lo instruya, pues que sea instruido en la palabra del Señor, para que predique la palabra de vida, para que no se confunda. Pero el Espíritu Santo les va a revelar todo. Amén. Siempre y cuando se lea la palabra. Porque si no ha leído la Biblia, ¿qué les va a revelar? Entonces la palabra le diría: el Espíritu Santo les va a hacer que adivinen todo. Y la palabra no dice eso. Revela significa que ya lo pasó, ya lo leyó. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben? Ellos no soportaban ver la presencia del Señor. Ellos no soportaban haber visto a ese paralítico levantarse. Y querían callarlos porque, según dice ahí, en esa palabra, lean todo ese capítulo, habían 5,000 personas escuchando la palabra. Una mega iglesia, dijo alguien por ahí. Amén. 5,000 varones escuchando que el Cristo vivo de la gloria estaba resucitado, había resucitado.
resucitado. El que mataron resucitó. Y él estaba diciendo, Pedro les estaba diciendo, Él los ha perdonado. Ustedes que decidieron por Barrabás en lugar de Jesús, Jesús los ha perdonado. Cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabían qué estaban haciendo. Se vieron envueltos por un espíritu inmundo ahí y los cegó. Y entonces decidieron por Barrabás. El mundo siempre decide por las cosas incorrectas, porque no tiene revelación. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús trae revelación, trae perdón, trae sanidad. ¿Sabe por qué el enemigo quiere callar? El enemigo no quiere que usted testifique. Él no quiere que usted dé testimonio. Porque Él vino a matar, a robar, a destruir, a robar, a matar, a destruir, a robar y a matar, como usted le ponga el orden. En la Biblia tiene el orden correcto, pero Él vino a eso. Lo que puede hacer primero, si roba, mata, destruye, no sé, hace. Él no quiere que usted viva bien. Él quiere que usted muera pronto. Él no quiere que usted hable la palabra. Él no quiere que usted sea sano. Mas Jesucristo, ¿qué trajo? Salud divina, vida, luz. Dice que somos salvos. Amén, que somos luz. Él trajo vida, salvación y vida eterna. Amén. Si Él quiere darte vida eterna ya, Él no quiere cortar tus días acá. Pero el enemigo no quiere eso, más sabiendo que usted es de los que va en contra de lo que es y hace. Por eso quiere callarnos. Testifique, hable de su testimonio, hable de lo que Dios ha hecho en su vida, hable de lo que Dios ha hecho en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Dígale al vecino, Jesucristo está vivo, sigue haciendo milagros. Nosotros éramos así, pero ahora Él nos ha hecho de esta manera. Vivimos correctamente. Antes hacíamos esto y esto. Antes robábamos, antes gritábamos, antes peleábamos, antes nos bajábamos con la llave rana y le decíamos al que va en otro carro, bájese, venga. ¿Ah? Él ha cambiado eso. Él nos ha transformado. Hable de esas cosas. Ya no caminamos en ira. Ya no nos enojamos tanto. Porque si nos enojamos. ¿Amén o no amén? Solo yo me enojo. Padre amado. Sí nos enojamos, pero somos diferentes. Hay algo que mora en nosotros, que fue lo que resucitó a Jesucristo. Se llama Espíritu Santo y es enviado por Dios en el nombre de Jesús. Él dijo, yo me voy, no los dejo solos, pido al Padre que les envíe al Consolador. Él mora en usted. Amén. Para que usted hable la palabra de vida. Aleluya. Para que usted no se calle. Para que usted le diga al vecino, a su compañero de trabajo. Gloria a Dios. El enemigo no está jugando. Y él busca todas las estrategias posibles. Y si una estrategia es la religión o la religiosidad, él va a venir a acusar. No caigas en esa trampa. No entres en ese juego. Si alguien te dice, no hables más, porque usted, tal vez no usted, su compañero, su compañera, su hijo, su hija, su vecindario no está bien, no lo oiga. Es cuando más fuerte hablamos, es cuando más fuerte alzamos la voz. Amén. Es cuando nos paramos y le decimos al paralítico, levántate en el nombre de Jesús. Que el mundo vea que hay un poder grande y extraordinario en Cristo Jesús, en Jesucristo, que vino a dar vida y que está vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a celebrar la cena del Señor. Y antes de hablar lo que siempre hablamos en 1 Corintios 11, y antes de que usted se examine, y de que usted diga, Señor, perdóname porque me he callado, perdóname porque no me sentía digno o digna de hablar tu palabra, de decirle a otro que hay un Cristo vivo, de decirle a otro que hay un Cristo que sana y que salva, que restaura la vida, que restaura el matrimonio, que restaura el hogar. Porque nosotros nos hemos callado, nos hemos sentido no dignos, nos hemos sentido
sentido indignos. Amén. Yo no sé usted, pero yo en algún momento me sentí indigno. No, yo no debería. Hemos hecho algo malo. Los hermanos nos señalan. Qué duro, ¿ah? Váyase rápido al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, capítulo 26. Vamos a hablar de la cena del Señor. Mateo 26, 26. Amén. ¿Saben? Usted no puede callar ese gran poder. Usted no puede callar lo que el Señor ha hecho en su vida. Usted no puede callar lo que Él está haciendo en su matrimonio, lo que ha hecho en su matrimonio. Usted no puede dejar de decir que Cristo está vivo y que le ama al que está allá afuera. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 26, 26 al 29. Vea qué bonito. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Usted tiene que beber de la copa del Señor. Amén. Bebed de ella todos. Todos tenemos que beber de la copa del Señor. Aleluya. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ellos estaban celebrando el pacto que había puesto Moisés, o que había dado Dios por medio de Moisés. Amén. Estaban celebrando la Pascua, la libertad del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Amén. Pero esa noche se iba a revelar algo, un nuevo pacto, un pacto único, la liberación del pueblo de Dios del mundo. Amén. Ese mismo día, ese día que estaban ellos celebrando, para que se continuara celebrando ahora la nueva Pascua. Amén. La nueva cena del Señor. Pero vean qué lindo esto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, por un montón, por muchos, por los que crean en Cristo Jesús, es derramada para remisión de los pecados. ¿Saben? A veces tenemos familiares y oramos y oramos y oramos, y algunos no quieren nada con Dios. Y algunos van a decir: no, ya no, a mí no me invite más, a mí no me hable de Jesús, yo no quiero conocer nada de Él, no quiero nada con Dios. Pero su trabajo y mi trabajo es orar que tenga Dios misericordia de ellos. Pero aún así, algunos se van a perder. Pero vea qué lindo esto. Por esto es que la palabra dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Cuáles son esos muchos? Los que crean en Jesucristo, los que crean en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hijo del Dios Altísimo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Usted sabe que Jesús no volvió a tomar el vino. Y en este momento Él está en el paraíso, Él está allá a la diestra del Padre, viviendo su vida sin tomar el vino. Él hizo una promesa: yo no la vuelvo a tomar, yo no vuelvo a tomar el vino hasta el día en que lo tome con mi pueblo, hasta el día en que lo tome. Ese día con Charlie lo voy a tomar, lo voy a tomar con Karen, lo voy a tomar con José. Estoy esperándolos a ellos para tomarlos. Amén. Estoy esperando a Juan Carlos para tomar ese nuevo vino, esa Pascua,
esa cena del Señor con Él en las bodas del Cordero. Amén. Cuando suene la trompeta, Él va a venir por su pueblo y arriba hay una fiesta muy grande y ese vino será preparado y el Señor te ha estado preparando para volver a tomar ese vino contigo. Amén. Amén. Yo no sé si usted se siente contento, pero cuando yo leo esto, que mi Salvador no solamente me salvó, no solamente escribió mi nombre en el libro de la vida, sino que está esperándome para celebrar conmigo. Amén. Para tomar ese vino conmigo. Aleluya. Dice, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.